Hola, buenas tardes. Disculpen que me demore, no me abría el mail. Mientras, si quieren haciendo alguna consulta, voy a ir abriendo el PowerPoint. Vamos a esperar un ratitito y ya si no arrancamos. A ver qué hora es. No, son las 6. Si alguno, ahora no va a estar Valeria, así que si tienen dudas o abran el micrófono y me cortan y preguntan, o si alguien no tiene micrófono, escribe en el chat y algún compañero por favor me lee la consulta. Voy a ir presentando entonces, así continuamos con lo que hemos visto esta mañana. ¿Alguna duda? Voy a repasar un poquito lo que vimos esta mañana. ¿Se ve la pantalla en blanco del PowerPoint? Va en blanco, vacía del PowerPoint. Sí, sí, se ve. Bien. Bueno. Habíamos visto que hay fenómenos de la biología, de la química, ¿sí? De las distintas ciencias, para los cuales no nos alcanza para poder modelizarlo a través de herramientas matemáticas con las funciones que veníamos trabajando. Esos fenómenos que son cíclicos o periódicos, ¿sí? Cuales se van repitiendo los valores en algún determinado intervalo de tiempo. Vimos algunos ejemplos muy simples, las hormonas durante el ciclo menstrual, los sonidos, las mareas, ¿sí? Los electrocardiogramas. Entonces, para eso necesitamos utilizar un tipo nuevo de funciones, que son estas que vamos a ver ahora, que se llaman funciones trigonométricas. Para eso necesitábamos usar como argumento de esas funciones ángulos. Entonces vimos que había que generalizar la definición de ángulo vista en la geometría clásica, que era estático, a algo que tuviera movimiento. Por eso hablábamos de ángulos dirigidos o ángulos orientados, ¿sí? Definíamos como, dada una semirrecta, con origen en un punto O, si esa semirrecta gira desde la posición inicial hasta una determinada posición final, ángulo es todo el conjunto de puntos que queda barrido por ese movimiento de la semirrecta, ¿sí? Si esa semirrecta, como en el ejemplo que yo hice, gira en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj, decimos que el ángulo es positivo. ¿Sí? En cambio, si el sentido en que gira esa semirrecta desde su posición inicial hasta una determinada posición final, sentido de giro horario, el ángulo es el conjunto de todos los puntos que quedan barridos en ese camino de la semirrecta desde su posición inicial a su posición final. En ese caso vamos a hablar de ángulos negativos. Eso es por convención. Todos nos ponemos de acuerdo en esa convención, ¿sí? Entonces, si el sentido de giro es como las agujas del reloj, sentido horario, vamos a hablar de ángulos negativos, ¿sí?
¿Está? Entonces, los ángulos, para ponernos todos de acuerdo y hablar de lo mismo, los vamos a ubicar siempre en lo que llamamos posición estándar. Ubicarnos en un sistema cartesiano de referencia, ¿sí? Perdón, el punto este donde gira la semirrecta, el origen de la semirrecta, se llama el vértice del ángulo. En general, cuando generamos un ángulo, cualquier punto de la semirrecta original, al moverse la semirrecta, gira describiendo un arco de circunferencia hasta la posición final, ¿sí? Entonces, muchas veces los ángulos se identifican con esas tres letras, donde en el centro está la letra que me identifica el vértice. Nosotros vamos a trabajar con letras griegas porque es más cómodo, en principio. Entonces hablábamos de que ubicamos los ángulos en lo que llamamos la posición estándar, sistema de referencia. La semirrecta original es semieje X positivo, esta es la que va a girar para generar un ángulo cualquiera, ya sea un ángulo positivo, sentido horario, sentido antihorario, ¿sí? Toda esa es la forma que se llama de ubicar un ángulo en posición estándar. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Esto habíamos trabajado un poco esta mañana. Me cortan si quedó dudas. Ok, no hay nada en el chat todavía. Tengo Bueno, gracias. una pregunta. Sí, decime. Si el semieje gira en sentido horario, Sí. por más que termine en el primer cuadrante, ¿es negativo? Sí, el signo del ángulo no tiene que ver con el cuadrante en el que cae la semirrecta final, tiene que ver con el sentido de giro. Ah, ok. Listo. ¿Sí? Sí, sí. Esta semirrecta original, la inicial, gira. Si gira para acá, este ángulo va a tener una medida negativa. Vamos a decir que es un ángulo dirigido, ángulo orientado, negativo. ¿Está? Si yo hago un ángulo así que gira en sentido antihorario, acá, este beta va a ser positivo, porque el sentido de giro es contrario a las agujas del reloj. El signo depende del sentido de giro y no dónde caiga la posición final de la semirrecta. Listo. Todos parten del eje X positivo para generar, ¿sí? Entonces el ángulo es el conjunto de puntos que queda barrido por ese movimiento de la semirrecta. ¿Está? Entonces, habíamos definido ángulos congruentes. ¿Sí? Eran ángulos que, partiendo todos de la posición estándar, de que gira el semieje X positivo, ¿sí? Terminan todos en el mismo lugar. La posición de la semirrecta final es la misma. Entonces, por ejemplo, puedo generar un ángulo así, que gira el eje X positivo hasta una determinada posición final. Este es un ángulo alfa, ¿sí? Va a ser positivo. Puedo generar un ángulo también en posición estándar, que gire el eje X positivo, así, y termine en el mismo lugar. Puedo generar cualquier otro ángulo, por ejemplo, que dé toda una vuelta, 3 vueltas, las vueltas que quiera, y vuelva a este lugar. Esos tres ángulos, alfa, beta y el ángulo delta, son congruentes. Todos terminan en el mismo lugar. No importa la cantidad de giros que dé, ni si es en sentido positivo o en sentido negativo. A esos los llamábamos ángulos congruentes. Y habíamos visto también que era importante este concepto de ángulos opuestos. Siempre estamos hablando de la posición estándar, de que marcamos los ángulos en un sistema de referencia cartesiano y gira el semieje X positivo. Ángulos opuestos eran ángulos generados otra vez a partir del eje X positivo, generaba un ángulo cualquiera, por ejemplo en sentido horario, un ángulo alfa así, ¿sí?
El opuesto, tengo que buscar simétrico respecto al eje X la semirrecta final. Este ángulo que está acá es el opuesto de alfa, ¿sí? Si doblara la hoja por el eje X, estas dos semirrectas deberían coincidir. A eso se llaman ángulos opuestos, ¿está bien? Esto lo habíamos visto. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, y habíamos visto también, parece que no dejé otra hoja, vamos a borrar esto, que íbamos a necesitar medir los ángulos, ¿sí? Porque ángulo es el conjunto de puntos del plano. Hay ángulos que no están en el plano, nosotros trabajamos con esto, ¿sí? Ángulos planos. Para medir ángulos vimos, como muchas de las magnitudes con las que trabajamos, que tenemos distintos sistemas, ¿sí? Así como, por ejemplo, la temperatura la podemos medir en grados Celsius, en grados Kelvin, en grados Fahrenheit, y otras magnitudes. Tenemos distintos sistemas para medir. Para medir ángulos, los principales no son los únicos, son el sistema sexagesimal y el sistema circular o radial, ¿sí? Hay otro sistema que se llama centesimal, que es parecido al sexagesimal, pero en vez de dividir en 90 partes el ángulo recto, lo divide en 100. Ese no se usa tanto, por eso no lo trabajamos. Seguro que ustedes trabajaron con el sexagesimal, con la unidad al grado, como decíamos hoy, es el sistema que uso cuando mido un ángulo con un transportador, ¿está? Y definimos el sistema circular, que es el que vamos a usar nosotros, ¿sí? Que es el que al generar el ángulo, vamos a trabajarlo en posición estándar, se puede hacer en cualquier lugar el gráfico del ángulo, no hace falta que sea posición estándar. Cuando movemos, habíamos dicho, muevo un punto de la semirrecta hasta la posición final, se describe un arco de circunferencia, un pedacito de una circunferencia. ¿Está bien? Si diera la vuelta completa, genero la circunferencia completa. Esa circunferencia tiene un radio. Entonces, la medida del ángulo alfa en radianes se define como la longitud de ese arco sobre la longitud del radio. Lo que mide este arco, que lo mediré en metros, centímetros, en alguna unidad de longitud, dividido lo que mide este radio, que lo mido en el mismo sistema, metros, centímetros. Esto me queda adimensional. Por eso me queda un número real. La medida en radianes de un ángulo me da un número sin dimensión, ¿sí? Y ese es el que vamos a necesitar porque ahí vamos a trabajar con funciones de variable real. Como el ángulo va a ser mi variable independiente, me tiene que dar, relacionarlo con un número real, sin dimensión. Y habíamos visto la relación entre estos dos sistemas, ¿sí? Que en el sistema sexagesimal, 360 grados eran equivalentes a 2pi radianes. Radianes no tiene símbolo porque no se escribe. Y con esta relación podíamos sacar cualquier otra entre un sistema y el otro, ¿está? Y habíamos visto que un radián era equivalente a 57 grados y un poquito más, ¿sí? ¿Está? Hasta acá habíamos llegado. Sí, profe. ¿Dudas, consultas respecto a esto? Habíamos visto, en realidad habíamos enunciado, no lo habíamos probado, que si elegía otro punto en la semirrecta del mismo ángulo y generaba otro arco de circunferencia, otro radio, este cociente va a dar siempre lo mismo, porque si no, no tendría sentido medir el ángulo así. Cada uno elegiría un punto diferente y le daría una medida diferente, ¿sí? Pero bueno, se puede demostrar que este cociente da lo mismo cualquiera sea el punto que yo elija. Me queda determinado el arco y el radio, o el cociente entre sus medidas. Si mantengo fijo el ángulo, ese número me va a dar constante. Y voy a decir que ese número es la cantidad de radianes que mide ese ángulo. ¿Está? Bueno, y habíamos empezado a trabajar con esto de lo que ustedes se supone que ya conocían. Esto es cateto opuesto, faltó acá salir. Para ángulos entre 0 y 90 grados, que eran los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, tenían un ángulo recto y dos ángulos agudos, ¿sí? Para este ángulo alfa
defino quién es su cateto opuesto, que es el que está enfrente del ángulo, su cateto adyacente, que es uno de los lados del ángulo, y la hipotenusa del triángulo. Con eso defino estas tres relaciones trigonométricas, ¿sí? O razones trigonométricas también aparece. Razones porque son cocientes. Entre la medida de los catetos, la hipotenusa, ¿sí? Estas relaciones trigonométricas. Se definen solo para ángulos entre 0 grado y 90 grados, porque son ángulos interiores de un triángulo. Con esto no nos alcanza, ¿sí? Porque necesitamos que la medida del ángulo sea un número real cualquiera para definir estas funciones trigonométricas. Entonces, esto que ya veníamos trabajando desde la geometría para trabajar con los triángulos rectángulos, hay que generalizarlo. ¿Sí? Como dice acá, se generaliza, se amplía, no es que esto está mal y que lo vamos a cambiar totalmente. Lo vamos a ampliar de manera que si volvemos al caso particular, volvemos a lo mismo ya conocido. Lo agrandamos, ¿sí? Lo generalizamos. Quitamos la restricción sobre el ángulo alfa. Ahora vamos a poder elegir un alfa cualquiera, ¿sí? Que tome cualquier valor, número real, que va a ser su medida en radianes. Y ahí vamos a definir funciones trigonométricas. Función, entonces va a tener que cumplir todas las condiciones que definimos para que sea una función, ¿sí? Dos conjuntos y a cada elemento del primer conjunto asignarle un único elemento en el segundo conjunto, ¿sí? Nuestro dominio de estas funciones trigonométricas, en principio, ahora vamos a ver que hay alguna restricción, pero vamos a tomar cualquier ángulo medido en radianes que va a ser un número real cualquiera, ¿sí? Codominio, como trabajamos siempre, todos los reales. Bueno, por eso decíamos los ángulos medidos en radianes para que sean un número real. Identificamos el ángulo con su medida, con el número. Y estas son las que nos van a servir, estas funciones, ahora vamos a ver por qué, para modelizar estos fenómenos que son periódicos o cíclicos, que se van repitiendo en algún determinado intervalo de tiempo, ¿sí? Esos ejemplos que vimos al principio. Bueno, estas que vamos a definir ahora, funciones trigonométricas, no son los mismos que las relaciones trigonométricas que mencionábamos. Entonces vamos a ver cómo las definimos. Creo que habíamos alcanzado a decir, bueno, que dado un ángulo cualquiera en posición estándar, acá hay un ejemplo, posición estándar era, acuérdense que giraba el eje X positivo, en este caso el ejemplo está girado en sentido antihorario, este alfa va a ser un alfa positivo, hasta una determinada posición final, en este caso terminó en el segundo cuadrante, elegía un punto P cualquiera. Es al elegir ese punto P y determinar el punto P en el lado final del ángulo, tiene su abscisa, el X sub P y el Y sub P, ¿sí? Su abscisa y su ordenada. Y me queda determinado la distancia entre el origen de coordenadas y el punto P, que tiene este nombre, radio vector. Distancia entre el punto P y el origen y lo llama R, ¿sí? Este R va a ser positivo, ¿están de acuerdo? ¿Podrá ser negativo? No. ¿Por qué no va a ser? Una distancia. Porque es una distancia. ¿Podrá ser 0? Sí. Si esa distancia es 0, ¿dónde está el punto P? En el origen. En el origen. Y no me generé ninguna semirrecta, no tengo ningún ángulo. ¿Se ve? ¿Está? Por eso seguro que para haber generado el ángulo y elegido un punto P cualquiera en la semirrecta final, este número R, que lo llamamos radio vector, va a tener que ser estrictamente positivo. Negativo no tiene sentido porque es una distancia. Y 0, el punto P coincidiría con el origen y entonces no tendría definido un ángulo. ¿Está? Seguro que ese número, cualquier ángulo que yo elija, cualquier punto que elija sobre la semirrecta final, va a ser estrictamente positivo. Me quedaron determinados 3 números, el X y el Y, abscisa y ordenada del punto P, y ese R, que es esta medida, la distancia del origen al punto P. Está ahí marcado. Entonces, se definen las funciones trigonométricas básicas. Vamos a ver porque no son las únicas. El seno, el Y ordenada sobre la medida del radio.
coseno, abscisa sobre la medida del radio, tangente ordenada sobre abscisa. ¿Sí? Esas son la definición de esas funciones trigonométricas para este ángulo alfa. ¿Sí? Creo que hasta acá más o menos habíamos llegado. Yo les había dejado que pensemos qué pasa, porque acá está marcado este punto P, pero sobre esta semirrecta final en realidad tengo infinitos para elegir. ¿Qué pasa si viene otra persona y dice, no, voy a usar este punto para definir esas relaciones trigonométricas? Un punto Q que tiene su X y su Y va a tener también su R. ¿Está? Su distancia al origen de coordenadas. ¿Qué cuenta deberíamos hacer, por ejemplo, para el ángulo sigue siendo el mismo porque no lo modifiqué? ¿Qué cuenta haríamos para calcular el seno de alfa con el punto Q? Ordenada del punto Q sobre el R del punto Q. ¿Sí? Se puede demostrar que esto me da lo mismo. Lo mismo pasa acá. El X del punto Q sobre el R del punto Q, o para la tangente el Y y el X del punto Q. No me importa cuál sea el punto que yo elija sobre la semirrecta final, cuando hago esos cocientes, esas razones se mantienen constantes. Por eso tiene sentido elegir cualquier punto, porque si no, cada uno que viene y elige un punto diferente tendría un valor diferente del seno del mismo ángulo y ahí no tendría el concepto de función, ¿sí? Para el mismo ángulo tengo que tener un único valor del seno, un único valor del coseno, un único valor de la tangente. ¿Está? ¿Se entiende entonces que así, demostrando eso, no lo hicimos, ¿sí? Pero se puede demostrar que esos cocientes me dan lo mismo, independientemente quién sea el punto P, Q, R, cualquier punto de los infinitos que hay en la semirrecta que yo elija para definir estas funciones. ¿Está? ¿Está bien hasta acá? Sí. Bien. Fíjense, seno está definido como, todos estos son cocientes. Cociente, cociente, cociente. ¿Siempre se puede hacer el cociente entre dos números? ¿O la división entre dos números? No, porque el de abajo no puede ser 0. El del denominador no puede ser 0. Para el seno y para el coseno, lo que aparece en el denominador es el R. ¿Sí? Que habíamos dicho que seguro siempre era estrictamente positivo. O sea que acá para seno y coseno no voy a tener ese problema. Eso lo voy a poder definir siempre. Para cualquier ángulo, siempre voy a poder hacer esa cuenta de cálculo del seno y del coseno. Esto es para cualquier ángulo alfa. Medido en radianes, por eso para cualquier ángulo alfa relacionado con un número real. Cuando quiero definir la tangente, me aparece en el denominador la X, la abscisa. Y sí, va a haber ángulos para los cuales la abscisa vale 0. Entonces esto cuando estudiemos en particular la tangente, vamos a ver cuál es el dominio. ¿Sí? Para qué ángulos voy a poder definir ese cociente. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Fíjense, sí. A ver, vamos a ver esto. ¿Se animan a demostrar esto? Que dice ahí recuadrado en rosa. Voy a borrar un poquito para que quede. ¿Eso es seno cuadrado? Seno al cuadrado. Fíjense, eso es lo mismo muchas veces para escribir menos. Eso es lo mismo que escribir esto. Para no escribir ahí los paréntesis, esto muchas veces lo escribimos así. Seno al cuadrado. Es el mismo símbolo. Coseno al cuadrado. Me dice que siempre que hago seno al cuadrado más coseno al cuadrado, siempre me da 1. Esto para cualquier ángulo alfa. ¿Se animan a demostrarlo eso? Sería porque si yo uso Pitágoras en una circunferencia trigonométrica,
mi hipotenusa sería el radio. Y mis Sí. catetos serían los que serían Y y X. Está bien, está. No está mal encaminado, pero estarías ahí trabajando en algún caso particular. Primero, para hablar de catetos, X e Y deberían ser positivos, o sea que debería estar solo en un ángulo en el primer cuadrante. ¿Está? Porque acá este X es un valor negativo, no puedo hablar de cateto de un triángulo negativo. ¿Está? Y vos mencionaste otra cosa. Mencionaste circunferencia trigonométrica. ¿A qué se llama circunferencia trigonométrica? Cuando el radio es 1. Cuando el radio es 1. Circunferencia trigonométrica es una circunferencia con centro en el origen y radio 1. A esa particular la llamamos circunferencia trigonométrica. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien para qué la usamos. Pero se puede demostrar esto sin usar la circunferencia. Fíjense, primero miremos esto. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la distancia entre dos puntos en el plano? No. El punto O, el origen de coordenadas, tiene coordenadas 0, 0. Y el punto P tiene coordenadas X e Y. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos en el plano? Sería la X del punto P menos la X del origen y la Y del punto P menos la Y del origen. ¿Y qué hago con estas dos? Me dan dos números. Está bien esa cuenta, pero hay que usarla para un cálculo más. La diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado, la raíz cuadrada es la fórmula de cálculo de distancia de puntos en el plano. ¿Sí? En nuestro ejemplo, como el segundo punto es el origen, 0 y 0, directamente esa distancia, lo escribo por acá, queda la raíz de X cuadrado más Y al cuadrado. Ese es el R. La distancia del punto P al origen de coordenadas. ¿Está bien? Fíjense acá. Entonces vamos a tratar de calcular qué me da seno al cuadrado del ángulo alfa cualquiera más coseno al cuadrado del ángulo alfa. Seno, por definición, es ordenadas sobre el radio vector, todo al cuadrado porque es seno cuadrado, ¿sí? Más coseno abscisa sobre el R, radio vector, todo al cuadrado. ¿Está? Lo único que hice fue reemplazar cómo llamamos, cómo definimos seno y coseno. Seno ordenada sobre R, coseno abscisa sobre R. ¿Qué cuenta puedo hacer acá? Son números ahora, X, Y, R son números reales. Esto es Y cuadrado sobre R cuadrado más X cuadrado sobre R cuadrado. Ese cuadrado lo puedo distribuir con el cociente. ¿Qué cuenta puedo hacer entre estas dos fracciones? Tienen el mismo denominador. R cuadrado, las puedo juntar. Claro. R cuadrado, arriba me queda Y cuadrado más X cuadrado. ¿Quién es R cuadrado? Si R era todo esto, la raíz de X cuadrado más Y al cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado, se va a la raíz y esto me da 1. Cualquiera sean el X y el Y. ¿Se ve? Entonces esto vale para cualquier ángulo. Esto es lo que se llama una identidad trigonométrica. Digo que relaciona las funciones trigonométricas y vale siempre. Una identidad trigonométrica. Perdón, no entendí el último paso. R, reemplazaste la distancia. el R cuadrado, como R es la raíz de X cuadrado más Y al cuadrado, en realidad acá debería ser esto, ¿no? La raíz al cuadrado.
Se me va la raíz del cuadrado y se me queda numerador y denominador iguales. Por eso el cociente me da 1. ¿Está bien? Esta identidad vale cualquiera sea el ángulo, como el Profe. seno y coseno. Sí, decime. Disculpe, la raíz se simplifica porque o sea, R estaría al cuadrado, ¿no? Para no Claro, perderme. porque dice R cuadrado y Genial, además gracias. porque, sí, porque tengo la raíz y el cuadrado. Puedo simplificarlas. R es la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. R cuadrado, se me va la raíz, x cuadrado más y al cuadrado. ¿Está? Gracias. No, Sí. no. Fíjense a ver si tengo... Ah, ya sé. ¿Puedo borrar esto que escribí así se ve lo que está abajo? Sí, creo que sí. ¿Qué dice acá? Dijimos que para definir seno, coseno, tangente, elijo un punto cualquiera sobre la semirrecta final, ¿sí? Entonces, por ahí me conviene elegir uno conveniente, que es, como mencionaba hace un ratito la compañera, usar eso que se llama la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia bien hecha, no como me está saliendo a mí, de radio 1 y centro del origen de coordenadas. Esa es la que se llama circunferencia trigonométrica. Y entonces, de todos los puntos que puedo elegir sobre esta semirrecta para definir seno, coseno y tangente, elijo justamente este, donde la semirrecta corta a la circunferencia. ¿Por qué? ¿Cuánto vale el R en ese caso? ¿Cuánto vale la distancia del origen de coordenadas al 1. punto E? 1, porque 1. justamente elegí la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Esa es la circunferencia trigonométrica. Entonces, para definir el seno, me va a quedar que el seno es directamente y sobre 1 va a ser directamente el valor de la ordenada. El coseno, x sobre 1 me va a dar directamente el valor de la abscisa. Y me quedan más simples las cuentas. Como puedo elegir cualquiera, elijo uno conveniente. El punto donde la semirrecta final corta a la circunferencia de radio 1. Esa circunferencia de radio 1 se llama circunferencia trigonométrica. ¿Sí? Que es lo que acá dice. Para el radio igual a 1, el seno directamente es el valor de la ordenada del punto, el coseno es directamente el valor de la abscisa. Trabajamos con seno y coseno porque vamos a ver que la tangente y todas las demás funciones que puedan faltar se pueden definir, perdón, conociendo seno y coseno. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Vuelve a esto, insistimos, medimos los ángulos en radianes, ¿sí? Tienen que ser medidas en números reales para que ese número real sea la variable independiente de estas funciones trigonométricas. Entonces, definimos, tenemos una función, la función seno, ¿sí? Donde el dominio son valores del ángulo en radianes, son números reales, números sin dimensión, ¿sí? La imagen para cada ángulo que yo elija, le voy a devolver el valor de la ordenada del punto P, porque estamos suponiendo que elijo radio 1. Podíamos elegir el radio que quisiéramos, entonces elegimos el radio 1. Entonces, a cada ángulo alfa, que va a estar identificado con un número real, le voy a asociar a través de la función seno, ¿sí? Seno de ese ángulo alfa era la ordenada directamente, ¿sí? Del punto P que elegía sobre la semirrecta final y que coincidiera con la intersección con la circunferencia de radio 1. ¿Está? Entonces vamos a ver si a esta nueva función le podemos encontrar la gráfica. ¿Qué es lo que está intentado hacer acá? Vamos a borrar. Ahí hay una circunferencia graficada en azul. Esa circunferencia no forma parte de la gráfica, es una auxiliar, ¿sí?
Estoy dibujando una circunferencia de radio 1, marcando acá los ángulos y viendo si los puedo asociar al valor del seno. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo eligiera, empezamos con el ángulo 0. El ángulo 0 es porque no muevo la semirrecta. La podemos hacer en otro lado, para no confundir ahí en la gráfica. Dibujo la circunferencia de radio 1. Radio 1, volvemos a repetir, para que el denominador, el radio vector, sea 1 y sea más fácil hacer las cuentas. Se puede elegir cualquiera. Con esto es más fácil visualizar el valor del seno porque es directamente la ordenada. Entonces, grafico la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Recordemos que el valor del seno es el valor de la ordenada del punto que yo marque. Entonces, vamos a ir marcando distintos ángulos. Por ejemplo, el ángulo que mida 0 radianes. No me muevo acá. Este sería para el alfa igual a 0 radianes. El punto que voy a elegir, el punto donde corta la circunferencia. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? ¿Cuánto vale la X? 0, La X Vale 1. Y vale 0. 1 y la Y vale 0, ¿sí? Entonces, si la Y vale 0, el seno del ángulo que mide 0 vale 0, porque el seno, acuérdense que era la ordenada del punto. Entonces, para el ángulo 0, el seno va a pasar por el origen. Marco ángulo 0 corresponde seno 0. ¿Está? Marco, por ejemplo, ángulo pi sobre 2. Vamos a marcarlo con otro color. Marco el ángulo que mide pi sobre 2. El equivalente en el sistema sexagesimal al ángulo de 90 grados. ¿Está? Vamos a marcar ese ángulo y ver si le puedo identificar cuánto vale el seno. Semirrecta final acá, el ángulo alfa es este, ¿sí? Entonces ahora voy a trabajar con el punto donde esa semirrecta final cortó al eje, el eje Y, que es la semirrecta final, cortó a la circunferencia. ¿Qué coordenadas tiene este punto? ¿Cuánto vale la X? -1. Acá, acá. Cero. ¿Cuánto vale la X de este punto? 0. 0, porque está en el eje Y el punto. La ordenada, 1. 1. Entonces, para este ángulo, el seno es la ordenada, vale 1. El seno del ángulo pi sobre 2 vale 1. Entonces voy al eje de las abscisas, donde marco la variable independiente, que sería acá pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 tengo que marcar la imagen 1. ¿Está? ¿Qué pasa si marco algún ángulo intermedio? Por ejemplo, el pi sobre 4, el que divide acá el cuadrante en la mitad. Este ángulo alfa. El punto P está acá. No sé exactamente, no voy a poder leer de la gráfica la X y la Y, pero la Y me da un valor, fíjense que si lo marco por acá, donde lo puedo comparar, la Y es esta. Entonces el valor del seno para el ángulo pi sobre 4 va a ser este. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Voy mirando, marcando distintos valores del ángulo y marcando para el ángulo que elegí, el punto, me queda una vez que elegí el punto sobre la circunferencia de radio 1, me queda marcada la abscisa y la ordenada. La ordenada es el valor del seno. Y con eso puedo ir generando distintos puntos. Bueno, ahí está marcado justamente el de pi sobre 4. Voy al eje de las abscisas. Para pi sobre 4 le corresponde la ordenada del punto P. Eso que está marcado en violeta es la altura o el valor de la ordenada del punto P, que va a ser el valor del seno de pi sobre 4. Y así está hecha la cuenta, o he intentado hacer, para distintos. El que hicimos hace un ratito del pi sobre 2,
Seno de pi sobre 2 vale 1. Y así voy generando distintos ángulos y marcando distintos valores. No lo podemos justificar con las herramientas que tenemos hasta ahora, pero la curva se va formando de esa manera. Fíjense que cuando vamos barriendo ángulos acá, ¿sí? Desde valer 0 en el ángulo 0, las ordenadas de los puntos van aumentando hasta valer 1 acá. Cuando sigo girando para este lado, esas ordenadas van a ir bajando, otra vez hasta 0. ¿Sí? Hasta llegar al ángulo, un ángulo llano, que sería pi radianes. Cuando sigo girando, para los puntos que me quedan acá, las ordenadas van a ser negativas, por eso la gráfica pasa abajo del eje X. ¿Sí? Lo mismo para ángulos que caigan en el cuarto cuadrante. Y se va formando esa curva que se llama sinusoide, que es un pedacito de la gráfica del seno. Vuelvo a repetir, esa circunferencia, que ahora quedó marcada en rojo, no hay que repetirla. Es un auxiliar para ver cómo se va construyendo la gráfica del seno. ¿Se ve? ¿Qué pasa si yo ahora di toda la vuelta? Llegué hasta el ángulo que da toda la vuelta, que es el 2pi, que era el equivalente a 360 grados, el giro completo. Y como los ángulos puedo dar más vueltas, sigo girando. ¿Qué pasa con un valor de un ángulo que dio toda la vuelta y volvió a este lugar? El valor del seno acá se me vuelve a repetir, ¿sí? Con ya los valores que había tomado en todos los ángulos del primer cuadrante. Y lo mismo pasa si sigo girando. Lo mismo si voy tomando ángulos en sentido horario negativo. Los valores de las ordenadas se me siguen repitiendo. Justamente eso era lo que estábamos buscando, una función que fuera repitiendo sus valores. ¿Se entiende un poco cómo se armó esta gráfica entonces? No entendí cuando empieza a tomar valores negativos. Bien, vamos a ver ahora vamos a ver una gráfica más completa. Este sería, bueno, dibujada sin la circunferencia. Esta sería la gráfica de la función seno de alfa. En el eje de las abscisas estamos marcando los valores de ángulos en radianes. En el eje de las ordenadas, los valores del seno. Esto es el seno del ángulo alfa. En ángulo 0, el seno valía 0. Y así vamos formando. El ángulo alfa podía tomar cualquier valor real. Entonces este es un pedacito de la gráfica. La tenemos que completar. ¿Cómo la vamos a completar? A ver, si hacemos. Vamos a intentar. Un sistema. Entonces, marco valores del ángulo. De 0 a 2pi es donde hicimos el ciclo completo, ¿sí? Pero puede tomar cualquier otro valor, negativo o positivo, ¿sí? Y lo íbamos generando, dibujo por acá, la circunferencia trigonométrica, la circunferencia de radio 1. Entonces habíamos visto que en 0, el seno de 0 nos daba el número 0. En pi también, en 2pi también. En pi sobre 2 nos había dado 1. Y así habíamos generado esta onda. Acá, bueno, quedó medio corrido. En 3 medios de pi es donde vale menos. ¿Está? ¿Cómo hacemos para generar para ángulos negativos? Para ángulos negativos, ¿qué tenemos que hacer? Girar la semirrecta inicial, que es el eje X, el semieje X positivo, girarlo en sentido horario, ¿sí? Y vamos girando, generando distintos ángulos negativos acá. Me fijo qué punto corta la circunferencia y me voy fijando en las ordenadas, ¿sí? Y estos valores se van a ir repitiendo, los mismos que se repitieron cuando
giramos en sentido antihorario. Por eso la gráfica acá va a quedar con la misma onda repetida. El pedacito que se repite siempre es este de acá, entre 0 y 2pi. Esto es lo que vamos a llamar un periodo. Un intervalo, un pedacito de la gráfica, que si lo voy calcando, me va a generar la gráfica de toda la función. Profe, Sí. ¿podrá repetirlo esto último? ¿Lo del periodo? No, cuando las X toman valores negativos, que se me cortó el Wi-Fi. Espérame que lo vamos a hacer de nuevo, entonces. Vamos a borrar. Lo vamos a repetir acá. Vamos generando los ángulos en la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Para ir comparando. Esto, vuelvo a repetir, no hace falta hacerlo una vez que ya conocemos la gráfica del seno. Es para explicar o tratar de entender de dónde sale esa gráfica, ¿sí? Generamos un ángulo, estamos acá en el ángulo 0, ¿sí? Sí. Y vamos generando ángulos en sentido positivo, nos íbamos moviendo acá y generábamos este ángulo, mirábamos la ordenada. Otro ángulo, mirábamos la ordenada, hasta llegar al ángulo de pi sobre 2 radianes, donde la ordenada era 1, y estábamos acá. Después las ordenadas, cuando seguíamos con ángulos mayores que pi sobre 2, las ordenadas volvían a bajar de los puntos que cortan donde corta la semirrecta final a la circunferencia, hasta llegar al ángulo llano, donde vuelve a haber 0 la ordenada. Por eso en el ángulo llano, que es pi radianes, vuelvo a cortar, vuelve a tener imagen 0, corta al eje de las abscisas. Cuando sigo generando ángulos que caen acá en el tercer cuadrante, las ordenadas siguen siendo negativas. Van a ser negativas. Hasta en el ángulo este, que es el de 3 medios de pi, donde la ordenada vale menos 1. Sería acá. Después, sigo girando en el cuarto cuadrante, las ordenadas vuelven a aumentar hasta volver a valer 0 en el ángulo 2pi. Si yo sigo girando en el mismo sentido, me siguen dando ángulos congruentes, ¿sí? Que vuelven a terminar en el mismo lugar donde terminaban todos los ángulos anteriores. Por eso, y siguen teniendo entonces la misma ordenada los puntos. Se sigue repitiendo la gráfica de la función, ¿sí? Pasa lo mismo si en vez de girar en sentido antihorario, sentido positivo, vamos generando los ángulos en sentido horario, el sentido que habíamos dicho que era el que tomábamos como valor negativo. ¿Qué pasa si ahora giro y vuelvo a generar este ángulo? Giro y genero este, y voy generando estos ángulos que van a ser congruentes con todos los anteriores, ¿sí? Se me vuelven a generar todas las mismas ordenadas que antes, por eso se me vuelve a repetir esa onda para los valores de ángulos negativos. ¿Está? ¿Cuál es el pedacito que se repite? Puedo decir que lo que se repite es esto que está acá, para ángulos de 0 a pi. No, no me alcanza, porque acá tengo algo diferente. Lo que se repite, seguro, el mínimo pedacito que puedo elegir para que se repita es este que marqué en verde. Si yo conozco este pedacito, lo copio acá atrás, lo copio para allá, lo copio para valores del ángulo mayores. Por eso a esto se lo llama periodo fundamental. El mínimo intervalo que tengo que elegir, que puedo tomar para asegurarme conocer toda la gráfica. Esta función, entonces, es la función seno, f de alfa, seno de alfa, tiene dominio en todos los reales, puedo elegir el valor del ángulo cualquiera. ¿Qué imagen tiene?
De -1 a 1. De -1 a 1. El seno de un ángulo siempre me tiene que dar, de cualquier ángulo que se me ocurra, un número entre -1 y 1. El valor más alto que me puede dar es 1, el más chiquito que me puede dar es -1. ¿Está? Creo que acá estaba. Fíjense, a ver. ¿Puedo borrar esto? ¿Se entendió la generación de la gráfica de la función seno? ¿Podrías repetir lo último Sí. de las imágenes? ¿Lo de la imagen? Sí. Se ve que la imagen es el intervalo -1, 1. Si yo miro esta gráfica que quedó acá, esta onda, a ver, vamos a ver en la otra que está, esta que está más, no está completa, pero está más prolijita, ¿sí? Los valores que miro, la proyección de esa curva sobre el eje Y, me da este intervalo de acá. No hay ningún punto de la gráfica que sea más chiquito, que tenga ordenada más chiquita que 1, ni más grande, más chiquita que -1, ni más grande que 1. El conjunto imagen de esa función es el intervalo cerrado -1, 1. ¿Está? O sea, el valor, cualquier seno de cualquier ángulo que yo calcule, me tiene que dar siempre acá. El seno. Entonces, cualquier función, seno. Sería así. La función seno es una sola. Ok. ¿Sí? Cualquier valor del ángulo que yo ponga acá, no importa, positivo, negativo, mayor que una vuelta, menor que una vuelta, cuando voy a la calculadora y busco el seno, me tiene que dar un número entre -1 y 1. Si hago las cuentas, seno de alfa, y me da 5, algo hice mal. ¿Sí? Los valores del seno de un ángulo me tiene que dar siempre entre -1 y 1. ¿Sí? Sí, alguien preguntó algo y yo lo corté. No, yo iba a decir que se entendí, que gracias. Ah, bien. ¿Estamos? Y eso se debe a la naturaleza del seno. Por la forma en cómo está definido. Claro. ¿Sí? Porque Bien. fíjense que está definido, acá, bueno, acá estaba más prolijita la gráfica, el seno, ¿cómo lo definíamos? Como la ordenada sobre el radio. ¿Sí? Si nosotros tomamos la circunferencia trigonométrica, el radio vale 1. ¿Sí? Este R vale 1. Los valores de las ordenadas para cualquier punto de la circunferencia están acá adentro, entre -1 y 1. Por eso el valor del seno no me puede salir de ese conjunto. Ahí armaba un poquito, un pedacito de la gráfica y se repetía. Vamos a borrar para que se vea lo que está acá. ¿Sí? Ángulos congruentes son ángulos que van a la misma posición final. Entonces, si yo acá elijo un punto P acá, busco su abscisa y su ordenada para definir el seno y el coseno, este ángulo va a tener las mismas, en este caso seno, que este ángulo, porque voy a elegir el mismo punto. ¿Sí? Entonces, los ángulos congruentes tienen el mismo seno. ¿Qué pasa con los ángulos opuestos? Si para el ángulo que está en amarillo, elegí este punto P, que tiene su X y su Y. El seno de este ángulo que está en amarillo va a ser I sobre R. Supongamos que R vale 1, que estamos con la circunferencia trigonométrica. Para este punto P', ¿qué relación hay entre esta y esta? Si esos dos ángulos, esas dos semirrectas son simétricas. El seno de ese ángulo alfa es la ordenada sobre el radio que vale 1. El seno del ángulo opuesto de alfa es la ordenada sobre 1, I'. ¿Hay alguna relación entre esos dos números I e I'? Si esas dos semirrectas son simétricas. ¿Entre qué, perdón? Entre las ordenadas estas, la I y la I'. Estas que están marcadas acá, entre este número y este. Que son opuestos. Son opuestos. Y eso vale entonces para los ángulos opuestos. Para ángulos opuestos, los valores del seno me van a dar opuestos. Y eso en las funciones tenía un nombre.
que para valores opuestos de la variable independiente, las imágenes serán opuestas. Es impar. Impar. La función seno es una función impar. ¿Cuál era la característica gráfica de una función impar? Que es simétrica respecto al origen. Simétrica respecto al origen. Fíjense que si volvemos a la gráfica de la función seno, esta gráfica es simétrica respecto al origen de coordenadas. Justamente porque es una función impar. El seno de un ángulo me da el valor opuesto del ángulo opuesto. ¿Está? Esa es la curva que se llama sinusoide, la gráfica de la función seno. Esto que está marcado acá se llama periodo fundamental, el menor valor que debo sumar a cualquier ángulo alfa para que se repitan los valores. El intervalo más chiquitito que puedo usar, que va a ser todo este, que tiene longitud 2pi, vea, giro una vuelta completa para volver a repetir todos los valores. ¿Por qué digo el menor valor? Porque si tomo 4pi, también los puedo repetir. Pero el intervalo más chiquito que puedo elegir es el que tiene longitud 2pi. Puedo elegir ese, pero también podría elegir, por ejemplo, a ver si yo tomo este intervalo. Hasta acá. Este intervalo también tiene longitud 2pi. Y si yo miro dónde arrancó esta curva, miro la forma que tiene hasta que terminó acá, la vuelvo a repetir. O sea que cualquier intervalo que yo tome de longitud 2pi me sirve para conocer la gráfica completa. En general, por comodidad o porque es más simple, uno toma de 0 a 2pi. ¿Sí? Pero cualquier intervalo que yo corte la curva y que ese intervalo en el dominio tenga longitud 2pi, me sirve para calcar el pedacito de curva y repetirla en todo el dominio, que son todos los reales. Ese se lo llama periodo fundamental. ¿Está? Profe, te hago una consulta. ¿Hasta qué hora es la Sí. clase? Está a las 8. Ah, bueno, gracias. No, de nada. ¿Estamos? Bueno, lo que está generado acá, que también se puede generar a partir de la circunferencia, es la gráfica del coseno. ¿Sí? El coseno era, por definición, el coseno de un ángulo alfa era la abscisa del punto sobre el radio. Si tomamos el radio igual a 1, me quedaba directamente la abscisa. Y ahí se puede generar esta curva, esta onda. Acá está generado de 0 a 2pi en una vuelta. Y después, cuando vamos repitiendo con ángulos congruentes, se vuelven a repetir todos los valores. Por eso la gráfica del coseno queda con esa onda. ¿Qué imagen le queda al coseno? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Lo mismo que el seno, ¿sí? Profe, Sí. perdón, vuelvo con lo del seno. ¿Siempre vamos a trabajar de 0 a 2pi? No, no, no. De 0 a 2pi, o sea, el dominio de la función seno son todos los reales. O sea que podemos trabajar con todos los reales. ¿Está? Nosotros hicimos el pedacito de la gráfica, lo fuimos haciendo con la circunferencia de 0 a 2pi porque generábamos una vuelta. Y después vimos que lo podíamos repetir. ¿Sí? Lo que yo dije es cualquier intervalo que yo elija en el dominio que tenga longitud 2pi, voy y lo busco. Busco el intervalo, por ejemplo, este que yo marqué, de menos pi sobre 2, que va a ser este. Todo este intervalo, hasta acá, que es 3 medios de pi. Si yo miro la curva, es este pedazo acá. ¿Sí? Si yo ese pedacito voy, lo copio y lo copio a continuación, me sigue dando la gráfica de la función seno y repito y repito y repito. ¿Qué longitud tiene este intervalo? 2pi. ¿Sí? Cualquier intervalo dentro del dominio que yo elija y que tenga longitud 2pi, me sirve para generar cualquier pedacito de la gráfica. En general, se toma de 0 a 2pi porque es más fácil para graficar y para ubicar. ¿Sí?
pero periodo fundamental es la longitud del intervalo. ¿Qué intervalo? ¿Cuál es el intervalo más chiquitito que tengo que elegir para poder calcar la gráfica y generarla completa? Si yo tomara algún intervalo más chiquito, no me alcanza. Si yo tomara, por ejemplo, un intervalo desde acá, desde menos pi sobre 2, por ejemplo, hasta pi sobre 2. Tomo este intervalito. ¿Qué longitud tiene este intervalito? Pi. Pi, ¿sí? Es un intervalo que tiene longitud pi. Si yo me quedo con ese pedacito, me estaría quedando con este pedacito de la gráfica. ¿Está bien? Un intervalo de longitud pi. ¿Me alcanza a conocer este pedacito para repetirlo y generar toda la curva? No, es la mitad No. del periodo fundamental. Es la mitad, ¿sí? ¿Cuál es lo Claro. más chiquito que tengo que elegir? Un intervalo donde me asegure dar toda la vuelta con el ángulo. Una vez que di toda la vuelta, después empiezo a repetir. Para dar toda la vuelta. En grados era 360 grados. En radianes era 2pi. O sea que me tengo que asegurar tener un intervalo de 2pi. De 0 a 2pi, de menos pi sobre 2 a 3 medios de pi, de menos pi a pi, no importa. Cualquier intervalo podría haber elegido este. Claro, sí entiendo. O sea, no importa el intervalo, sí lo que importa sería la longitud, La digamos. longitud del intervalo. Que sea 2pi. Lo mínimo que necesito es 2pi. Podré elegir uno de 4pi, también me va a alcanzar. Me va a quedar más largo y repito cada 4pi o 6pi, ¿sí? Múltiplo de 2pi me alcanza. Siempre voy a elegir el más chiquito. En general, uno toma el de 0 a 2pi, porque es más simple, ¿sí? Pero me sirve cualquiera. Lo importante es que el periodo es la longitud del intervalo. El fundamental es el menor valor que debo sumar al alfa para que se repitan los valores. ¿Qué es lo mínimo que le tengo que sumar? Como dice acá, una vuelta completa. O sea, 2pi radianes. Genial, ¿Ah? profe, muchas gracias. No. Gracias. De nada. De la misma manera que generamos la gráfica del seno, podemos generar la del coseno y repetirla, y el coseno también tiene periodo 2pi. Pasa lo mismo, tengo que generar una vuelta completa de 0 a 2pi y de ahí puedo repetir. Fíjense, si acá intentamos ver algunos valores, hagamos la circunferencia trigonométrica otra vez y vamos generando ángulos y viendo, recordando que el coseno de los ángulos era la abscisa sobre el radio. Si el radio es 1, directamente me queda la abscisa. Entonces, si voy generando distintos ángulos, por ejemplo, el ángulo que mide 0 radianes, no me muevo de acá. El punto es este. ¿Qué coordenadas tiene este punto P? 1, 0. 1, 0, la X vale 1, por eso lo marco acá. Para el ángulo que mide 0 radianes, el coseno vale 1, el valor de la abscisa. Si voy al ángulo de pi sobre 2 radianes, genero todo este ángulo, este punto P, ¿qué coordenadas tiene? 0, 1. 0, 1, la abscisa vale 0, por eso el coseno de pi sobre 2, marcado por acá, vale 0. ¿Sí? ¿Está? Si genero ángulos en el medio, entre 0 y pi sobre 2, las abscisas van a ir valiendo desde 1, se van a ir achicando hasta valer 0, que es lo que pasa acá. Desde valer 1 van a ir bajando hasta valer 0. Cuando paso a ángulos mayores que pi sobre 2, en el segundo cuadrante, las abscisas son negativas. Por eso el coseno me quedó la gráfica abajo del eje. Hasta el ángulo de pi radianes, el ángulo llano, donde la abscisa es menos 1, por eso acá el coseno del ángulo que mide pi radianes tiene imagen menos 1. Y así voy generando toda esta función, toda esta onda que sigue teniendo periodo 2pi. Puedo repetir de acá hasta acá, longitud pi. Puedo repetir. ¿Qué valor ¿Sí? toma cuando, o sea, de pi a que dé 0?
Coseno de pi vale 1, y después, ¿qué valor toma? No, Aproximadamente. de pi, en pi vale menos 1. Sí, perdón, menos 1, me ¿Sí? confundí. Después sigo girando con los ángulos acá, me siguen dando negativos, ¿sí? Negativos, negativos, hasta llegar a este ángulo, 3 medios de pi, donde la abscisa vuelve a valer 0 acá. Los 3 valores medios de pi. exactos no los podemos calcular, ¿sí? Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Estas son funciones que no las puedo calcular, suma, resta de otras funciones, por eso se llaman funciones trascendentes. Es un bosquejo de la gráfica para justificar por qué su gráfica es así. Ojo que estos pedacitos que están acá, ondas, no son pedacitos de la circunferencia, ¿eh? Tienen otra forma, por eso se llaman ondas senoidales. ¿Está? Cuando vuelvo al cuarto cuadrante, me vuelven a quedar abscisas positivas. Por eso acá la gráfica me vuelve a aparecer arriba del eje X, hasta volver al ángulo 2pi, que es el congruente con el 0, que vuelve a ser el coseno igual a 1. Y ahí se vuelven a repetir todos los valores. ¿Sí? Sí, una pregunta. Sí. Capaz que la respuesta es bastante obvia, pero cuando tomamos un R distinto de 1, por ejemplo, con, no sé, R igual a 2, ¿la imagen también se modifica? O sea, ¿te queda el intervalo de menos 2 a 2? No, ojo, no, porque si toma, a ver, espera que vuelvo a alguna diapo vacía, que podamos escribir un poco mejor acá. Si cambiamos el R, si nosotros, para definir seno, coseno, suponete el seno. Si tomamos la circunferencia trigonométrica, ¿por qué tomamos la circunferencia trigonométrica? Porque el R vale 1 y me quedan más simples las cuentas, porque el R es lo que me queda dividiendo en la definición, ¿sí? Claro. Si tengo un ángulo alfa cualquiera acá, marqué el punto P, tiene su abscisa y su ordenada. Entonces, para ese ángulo alfa, el seno de alfa es I sobre 1 que me da I. Si yo eligiera una circunferencia diferente, con radio diferente de 1, ¿sí? Tendría que hacer la cuenta, acá, por ejemplo, una más grande. Para ese mismo, con un R cualquiera que no sé cuánto vale. ¿Sí? Marco otro punto acá. Ese punto tiene su X, su Y y la medida del R, que no vale 1. Para este mismo ángulo tendría que hacer, perdón, acá escribí algo mal yo. Esto no es 1, es I. Ahora lo arreglamos. Para ese mismo ángulo, con ese nuevo punto, ¿cómo voy a calcular el seno? Para el ángulo con la circunferencia en verde, ¿qué cuenta tendré que hacer? Seno de este ángulo alfa, la ordenada, vamos a ponerle del punto Q, la ordenada del punto Q, la abscisa del punto Q. Acá voy a tener que poner la ordenada del punto Q sobre el radio, ¿sí? Que no sé cuánto vale. Lo importante es que estos dos números me van a dar iguales. Si no, no tendría sentido. ¿Se ve? Si no, cada uno elige un punto diferente sobre la semirrecta final y cada uno va a tener un valor del seno diferente. Entonces, si yo voy a hacer la gráfica de la función seno, por más que no use la circunferencia trigonométrica, me tiene que dar lo mismo que esto. No va a cambiar, depende del R que elija. ¿Está? Sí. Para cada ángulo, el valor del seno es único. Como dijimos que me da lo mismo elegir cualquier punto sobre la semirrecta final, para que nos queden más simples las cuentas, elegimos el que está sobre la circunferencia trigonométrica, para tener el R1. Pero si eligiera otro, me tiene que dar lo mismo. ¿Está? No puede depender del punto que yo elija, sino para cada ángulo tendría infinitos valores de seno, o infinitos valores de coseno. ¿Está? Y estaría mal definido, no sería función. Perfecto, gracias. ¿Sí? Elegimos esa porque es más conveniente para visualizar y hacer las cuentas. Pero cualquiera que eligiera me tiene que dar lo mismo.
Tengo una consulta con la anterior ahí, la del coseno. ¿La del seno? No, en esta, la del coseno. Vale. En el punto que es pi sobre 2, Sí, vos habías dicho que el punto es 0, 1. sí. Pero ahí el punto es 1, 0. O sea, ahí la abscisa vale 1 y la ordenada vale 0. En la No. gráfica que está marcado. No, ojo. Nosotros estamos, son dos gráficas diferentes. Una donde grafico el ángulo para ubicarlo y ver cuánto vale su coseno. Si el ángulo es este, el de pi sobre 2, el equivalente al 90 grados, Sí. la semirrecta final es esta. ¿Está bien? Bien. Entonces busco dónde esa semirrecta corta a la circunferencia de radio 1. La corta en este punto. ¿Sí? Este punto tiene coordenadas 0, 1. ¿Sí? Bien. Entonces, el coseno era la abscisa del punto. ¿Cuánto vale la abscisa del punto 0, 1? 0. La abscisa es la X, 0. ¿Sí? Entonces, voy acá al ángulo que mide pi sobre 2, el coseno vale 0. Por eso marqué este punto. Al ángulo que mide 0 grados, el punto era este que tenía coordenadas 1, 0. Por eso al ángulo que mide 0 grados le corresponde el seno igual a 1. ¿Está? Si sigo girando acá y voy al ángulo equivalente a 180 grados pi radianes, el punto es el de coordenadas menos 1, 0. La abscisa es menos 1. Por eso el ángulo pi radianes le corresponde la imagen de coseno menos 1. ¿Está? ¿Se entiende? Bien, creo que sí. Tengo que mirar de los puntos donde la semirrecta final corta a la circunferencia para Claro. el coseno, el valor de la abscisa. Bien, claro, solamente hay que mirar ese valor, el otro no. Claro. Bien, entiendo. La I Gracias. la mirábamos la ordenada para el seno. Claro, ya. Gracias. Vuelvo un poquito acá. Para atrás. Acá. Sí. Usamos la circunferencia de radio 1, R igual a 1, el seno del ángulo es directamente el valor de la ordenada, el coseno el valor de la abscisa. Usábamos esa porque era más fácil de visualizar. Cualquiera que use me tiene que dar lo mismo. Fíjense, llegamos entonces, perdón que me pasé, a la gráfica del seno y la del coseno. Esas ondas, ¿sí?, que se van repitiendo. Arranco acá, hago toda la onda, desde el punto este 0, 1, bajo hasta el menos 1, vuelvo a subir hasta el 1 y después se sigue repitiendo, ¿sí? Por eso son lo que llamamos funciones periódicas. El periodo fundamental, el menor intervalo que yo tengo que elegir, la longitud menor del menor intervalo que necesito para conocer la gráfica completa. Si conozco todo este pedacito, puedo repetirlo. O cualquier otro intervalo de longitud 2pi, una vuelta completa. Entonces, función seno, hicimos el pedacito entre 0 y 2pi, dominio todos los reales, cualquier ángulo medido en radianes, cualquier medida en radianes, puedo calcular el seno del ángulo y generarla, repetirla, ¿sí?, en todos los reales. Esa es la función seno. Acá volvemos a las variables como las conocíamos. Variable independiente, la volvemos a llamar X, que es la medida en radianes del ángulo. ¿Sí? Para volver a poner los mismos nombres que estamos acostumbrados. En el eje de las abscisas ponemos X. Nosotros va a representar la medida en radianes del ángulo. En el eje de las ordenadas le volvemos a poner Y, que es la imagen del X. Y igual al seno de X, que es la f de X. Los mismos valores que veníamos trabajando, los mismos nombres que veníamos trabajando. Esta función, bueno, eso es lo que volví a escribir. ¿Qué imagen tiene? Habíamos visto que tomaba valores en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Acá hay un ejercicio, una actividad como para justificar esto. Que el coseno se puede calcular como el seno de X más pi sobre 2. Independientemente, ahora explicamos cómo se hace esto, pero supongamos que esto ya lo hicimos.
que justificamos esto. Que el coseno de un ángulo X vale lo mismo que el seno del mismo ángulo más pi sobre 2. ¿Cómo podemos generar la gráfica del coseno? Sabiendo esto. Y conociendo la gráfica... Pi sobre 2 unidades. Es la gráfica conocida del seno, pi sobre 2 unidades, ¿para dónde? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, porque a la X le estamos sumando pi sobre 2. Entonces, esa onda, si nos, ahora explico bien qué es esa identidad. Dominio del coseno, bueno, ahí, gráfica del seno trasladado, lo que decíamos recién. El coseno también se podía calcular para cualquier ángulo, dominio todas las reales, lo que decíamos recién, la gráfica del seno trasladado pi sobre 2 unidades a la izquierda, y entonces si esa gráfica roja, que era la gráfica del seno, la movemos para atrás hacia la izquierda, pi sobre 2 unidades, se genera la gráfica del coseno. ¿Sí? Tiene la misma forma de la onda. ¿Está? Para justificar esta igualdad, que me justifica la traslación de la gráfica, se puede usar esto que está acá, que es también una identidad trigonométrica, que el seno de la suma de dos ángulos, el seno del primero por el coseno del segundo, más coseno del primero por seno del segundo. Usar esto para justificar que el seno de x más pi sobre 2 me da lo mismo que el coseno. ¿Sí? Una vez que esto esté justificado, podemos usar esto, que la gráfica del coseno directamente es la misma que la del seno, una traslación horizontal, pi sobre 2 unidades hacia la izquierda. Por eso le queda el mismo conjunto imagen, valores entre menos 1 y 1. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Ahí están repetidas, otra vez en rojo la gráfica del seno, en azul la gráfica del coseno. Fíjense lo que decíamos antes, la gráfica roja no pasa las imágenes del 1. Entonces el seno de cualquier ángulo, x es un número real cualquiera, la medida en radianes de cualquier ángulo, siempre me da menor o igual que 1. Ese 1 que está marcado ahí en línea de puntos como una recta horizontal es como un techo para la gráfica del seno. Por eso vamos a decir que esa es una función que está acotada superiormente. Por arriba tiene un techo. Lo mismo pasa por abajo. El seno de x no pasa para abajo de menos 1. ¿Sí? Cualquiera sea el x real. Entonces vamos a decir que tiene un piso, que está acotada inferiormente. Dicho las dos cosas juntas, decimos que el seno siempre toma valores entre menos 1 y 1 y decimos que es acotada. Cuando decimos acotada, decimos que cumple las dos, superior e inferiormente. Lo mismo pasa por el coseno. El coseno también va a ser acotada superior e inferiormente. Esa definición vale para cualquier función, que es la definición que está escrita acá general. Una función, decimos que es acotada. Cuando hablamos de una función acotada, tenemos que mirar las imágenes, ¿sí? Las f de x, como dice acá. Acotada superiormente es porque yo la gráfica le puedo poner un techo, del cual mi gráfica o mi curva no pasa. Eso entonces lo vemos acá en la definición, que me dice acotada superiormente en algún dominio de, si existe un número c que es de techo, que las imágenes, las f de x, son todas menores o iguales que este número en todo ese dominio D. Inferiormente al revés, en todo un dominio D, si existe un número, de manera que las imágenes son todas mayores o iguales que este número, tiene este piso. Si cumple las dos, decimos directamente acotada, tanto superior como inferiormente. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, de las funciones que nosotros conocimos hasta ahora, vamos a buscar una diapo libre. Voy a borrar un poquito acá. Por ejemplo, la función que ya conocíamos, y igual a x cuadrado. ¿Qué podemos decir respecto a si está acotada o no? Siempre que no hacemos aclaración, estamos tomando como dominio todos los reales, el más grande posible.
¿Se acuerdan cómo era la gráfica de esta? ¿Cómo es la gráfica de esta? Una parábola Una parábola con las ramas hacia arriba. hacia arriba. Vértice. 0. 0, 0. Vértice es un punto del plano que tiene abscisa y ordenada, en el origen de coordenadas, ¿sí? La forma de la gráfica, una parábola más o menos así, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto imagen? Reales positivo y el 0. Reales positivos con el 0. Escrito como intervalo, el intervalo 0 más infinito. ¿Qué podemos decir si está acotado o no esa F? La F, ¿está acotada superiormente? ¿Hay un techo para esa curva? No. 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 No acotada superiormente. Eso lo veo porque el conjunto imagen tiene extremo más infinito. Esas imágenes crecen tanto como quieran. ¿Qué pasa con la cota inferior? ¿Será acotada inferiormente? Sí. 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 Sí, porque la imagen es el intervalo 0 cerrado, no pasa del eje X. Del eje X para abajo tengo un piso, no pasa la gráfica de ahí. ¿Está? Las funciones con las que estamos trabajando, seno y coseno, están acotadas tanto superior como inferiormente. Tienen techo y tienen piso. ¿Está? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Podremos buscar inversa a estas funciones? Justamente ahí está. ¿Qué necesitamos para que una función tuviera inversa? Restringir el dominio. ¿Y por qué lo tengo que hacer? A ver si es biyectiva. Tenían que ser biyectivas. ¿Sí? ¿Qué significaba biyectiva? Tiene que ser surjectiva e inyectiva. Surjectiva e inyectiva. Surjectiva, ¿qué significaba? Que su codominio coincide con el conjunto imagen. Con el conjunto. ¿Esto lo podíamos arreglar? Sí. Sí, porque codominio lo elegíamos, ¿sí? En principio, si no había restricciones, elegíamos los reales. Si hacía falta, lo achicamos. ¿Qué codominio les parece que vamos a tener que elegir acá? Menos 1, 1. Menos 1, 1. ¿Sí? Con eso arreglamos la surjectividad. Inyectiva. Que cortaba la gráfica solo siempre en un mismo punto. ¿Qué cosa cortaba la gráfica? La Bien, recta. para ver si era inyectiva, podemos usar lo que está intentando hacer ahí, que es la que se llama la prueba de la recta horizontal, ¿sí? Trazar rectas horizontales, como esas azules que están en línea de puntos. Si fuera inyectiva, debería ser, como dijo recién la compañera, cortar como máximo en un punto. Pero no es inyectiva esa. No es inyectiva. Ninguna función periódica puede ser inyectiva, porque justamente hay un intervalo del dominio en el cual después la gráfica se sigue repitiendo. Si se sigue repitiendo, va a repetir valores, va a repetir imágenes, ¿sí? Entonces, ninguna función periódica puede ser inyectiva. No es inyectiva si tomamos como dominio todos los reales. ¿Qué deberíamos hacer? Restringir el dominio. Restringir el dominio y definir una nueva función que va a ser diferente de la original porque le cambiamos el dominio, ¿sí? ¿Qué dominio les parece que vamos a poder elegir? Bueno, es lo que está explicado ahí. Lo mismo pasa para el coseno, ¿sí? La función seno y coseno no son inyectivas porque repiten valores infinitas veces, ¿sí? Si tomamos dominio en todos los reales. Ahí está el ejemplo del pi sobre 2, 5 medios de pi. Cada vez que voy a dar una vuelta, vuelvo al mismo valor, ¿sí? Por eso no son inyectivas. Podríamos tomar en este caso de 0 a 2pi. A ver. De 0, a ver. Esa sería una opción. Decir, bueno, elijo solo una vuelta. De 0, estaría eligiendo esto. De 0 a 2pi. ¿Me alcanza para que sea inyectiva si tomo de 0 a 2pi?
Me No. aseguro que no se repiten valores. Vuelvo a hacer prueba de la recta horizontal. Trazo rectas horizontales. Ah, no, sigue sin No, ser porque inyectiva. acá Sí, vuelve a sí. repetir. Aunque no di una vuelta completa, hay valores que se repiten, ¿sí? Tengo que achicar un poco más. En realidad tengo un montón de maneras de achicar. Hay una, bueno, acá está, sí. ¿Alguien preguntó algo? Me parece que hay un micrófono abierto o alguien quiere preguntar algo y yo no alcanzo a escuchar. Ahí ya lo cerraron. Bueno, gracias. Fíjense acá, bueno, antes de seguir con lo de inversa, está definido esto que ya habíamos mencionado. ¿A qué se llama función periódica? ¿Sí? Una función periódica de periodo no nulo que lo llama t. Este número t tiene que ser un valor de manera que si yo sumo a la variable, me vuelve a dar las mismas imágenes. ¿Sí? Ese pedacito de la gráfica que se va calcando y repitiendo. ¿Sí? Si este t es un periodo, cualquier múltiplo de ese periodo también lo es. ¿Sí? Lo que decíamos antes. Para la función seno, un periodo era 2pi. Pero también puedo tomar otro periodo, 4pi, o puedo tomar otro periodo, 6pi, cualquier múltiplo de 2pi. El más chiquito de todos es el que se llama periodo fundamental. ¿Sí? Seno y coseno tienen periodo una vuelta completa, 2pi, porque ahí es donde aparecen los ángulos congruentes, donde se van repitiendo los valores de seno y coseno. ¿Sí? Para que se repitan estas dos funciones trigonométricas, debo dar una vuelta completa que mide 2pi radianes. ¿Sí? Por eso periodo fundamental es 2pi, la longitud de ese intervalo, que lo fuimos viendo en las gráficas anteriores. Bueno, entonces, acá está un resumen un poco de la función seno, para ver qué nombres le ponemos. Función seno, f de x, seno de x, dominio todos los reales. Sí, decime. Perdón, me perdí. Entonces no puede ser inyectiva. Sí, ahora vemos. Me había olvidado que estaba entonces antes de empezar lo de la inversa, para seguir un poco el orden No de las pasa nada. diapositivas. No pasa nada. Sí, ahora vemos cómo definimos la inversa. Dominio todos los reales, imagen de -1 a 1 cerrado, periódica de periodo fundamental 2pi, cualquier intervalo de longitud 2pi que yo elija, calco la gráfica y se repite. ¿Sí? Habíamos dicho que era una función impar. El seno del opuesto de x es menos el seno de x para cualquier x real. La gráfica me queda simétrica respecto al origen de coordenadas. Recién justificamos que no era inyectiva, ninguna función periódica puede ser inyectiva. No tiene signo definido porque hay infinitos pedacitos de la gráfica arriba del eje X y otros infinitos pedacitos debajo del eje X. Tiene tanto imágenes positivas como negativas como cero. No es monótona porque también tiene un montón de intervalitos donde crece, un montón de intervalitos donde decrece. Se va repitiendo, subiendo y bajando toda la onda. Dijimos que era acotada, ¿sí? Porque tenía un techo y un piso. El máximo, la imagen más grande que podemos encontrar es 1. La imagen más chica, el mínimo de la función, es -1. ¿Está? Y acá aparece esto de la amplitud. La amplitud, cuando yo hago la onda, subo o voy desde 1 hasta -1, desde 1 hasta -1, subo y bajo desde 1 hasta -1. Es esto que está marcado acá medio corrido, es la mitad de ese intervalo que subo y bajo, 1. La altura de la onda, en este caso respecto del eje X, es 1. A eso se llama la amplitud de la onda. ¿Sí? ¿Está? Sí, perfecto. Parecido coseno. Coseno, vimos recién un poquito la gráfica. También la función coseno tiene dominio en todos los reales. Toma valores entre -1 y 1. También es periódica de periodo 2pi, una vuelta completa. Lo que cumple la función coseno es que es par. Su gráfica es simétrica respecto al eje Y. Si doblo en el eje Y, sí. Una pregunta, no me queda claro cuando la función es par o impar. No me queda claro esa parte. Eso es en general, cuando habíamos definido, eso era una definición que vimos al principio, dijimos que una función es par, cualquiera, si la f calculado en un valor cualquiera del dominio, me da lo mismo que en el opuesto. Esto lo cumple la función coseno. Ah, listo.
impar, habíamos visto la definición general, perdón, y la condición gráfica de las funciones pares era que sus gráficas fueran simétricas respecto al eje de las ordenadas. Si doblara la hoja en el eje Y, ¿sí?, se repite de un lado y del otro. Impar eran funciones que verificaban que la f en un x era el opuesto de la imagen en el opuesto. Para todos los x, no de los reales, en este caso del dominio. La condición gráfica es que fueran simétricas respecto al origen de coordenadas. El coseno es par, el seno es impar. Si volvemos a la gráfica del seno, es simétrica respecto al origen de coordenadas. Al trasladarla y generar la gráfica del coseno, queda par. ¿Sí? No es inyectiva, lo mismo que el seno, cualquier función periódica no es inyectiva. Tampoco tiene signo definido, tiene infinitos pedacitos de la gráfica arriba y abajo del eje X, tiene infinitos puntos donde corta el eje X, infinitos ceros. No es monótona, va subiendo y bajando. También está acotada, porque su conjunto de imagen está acotado entre menos 1 y 1. El valor más alto que puede asumir el coseno es 1 y el valor más chico menos 1. Y también esta onda tiene amplitud 1, ¿sí? Entre menos 1 y 1, que es el conjunto de imagen, la mitad es la amplitud, 1. ¿Está? Periodo 2pi. ¿Está? Bueno, Sí. estas funciones periódicas justamente son las que nos van a servir para modelizar esos fenómenos que habíamos hablado al principio, que son periódicos que se van cíclicos, que se van repitiendo, ¿sí? Los ciclos menstruales, las mareas, ¿está? Los sonidos, los vamos a poder ir modelizando con estas funciones, que tienen esta propiedad que hasta ahora no nos había aparecido en las funciones que veníamos estudiando. En este caso, la variable independiente para modelizar ese tipo de fenómenos va a ser tiempo. ¿Sí? Bueno, ahí están graficadas, pensando que esto es t, seno y coseno. Ahí se ve mejor que el coseno lo puedo pensar como traslación pi sobre 2 unidades, la gráfica del seno hacia atrás en el eje X, en el eje t en este caso. ¿Está? El periodo, para que se cumpla un ciclo, 2pi. Bueno, voy a pasar ahora a la tangente, a ver si vamos a ver lo de la inversa y después volvemos acá a la tangente. Habíamos hablado de la función seno con dominio en todos los reales, tomábamos el codominio igual a la imagen, que habíamos dicho que era el intervalo menos 1, 1, ¿sí? No es biyectiva, el problema es la inyectividad, ¿sí? Porque al ser cíclica periódica se repiten las imágenes, no tiene inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que achicar el dominio. Habíamos dicho que podíamos achicar en una vuelta, un giro completo no nos alcanzaba. En general lo que se toma es este intervalo. Como está aclarado ahí, desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Si yo elijo solo este pedacito de la gráfica, ¿sí? ¿Qué imagen tiene este pedacito? Menos 1, 1. Menos 1 a 1. Tomo como codominio menos 1 a 1. Dominio lo achico al intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Sí? Entonces tomo esta f con dominio en el conjunto menos pi sobre 2, codominio en el intervalo menos 1 a 1. Que a cada valor x que esté acá le asigna el valor de y, que es el seno del ángulo. De ese ángulo que mide x radianes, ¿sí? Esta sí es biyectiva, ¿sí? Porque este pedacito que restringí, ¿cómo puedo justificar que sea inyectiva? Con la prueba de la recta horizontal. Por la prueba de la recta horizontal. O también o por es estrictamente monótona. Estrictamente creciente, estrictamente monótona. Cualquiera de las dos cosas me sirve para asegurar que es inyectiva, como habíamos asegurado que era suryectiva, es biyectiva, tiene inversa. La inversa entonces va a ser una función que a cada número en el intervalo menos 1, 1 le va a asignar un número entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, que es la medida de un ángulo, ¿sí? Que a cada número i entre menos 1 y 1
le asigna el valor de un ángulo entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? La ley la buscamos como siempre. La inversa calculada en un i me va a devolver un x si, solo si la función, que era la función seno, calculado en el x, me devolvía el i. Y además el x está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? ¿Está? No podemos despejar una fórmula porque no la conocemos. Por eso se genera una nueva función a la cual le tenemos que poner, como hacemos siempre, un nombre y un símbolo para indicarla. ¿Sí? Que se llama arccoseno y se simboliza así, arcseno. Muchas veces en la calculadora aparece así, seno a la menos 1, como función inversa del seno. Es una función que tiene dominio entre menos 1 y 1, imagen en menos pi sobre 2, pi sobre 2. Arcoseno de un número i me devuelve x si, solo si el seno de ese valor x era el valor de i y la x estaba restringida al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Esta nueva función, si la queremos graficar en el mismo sistema donde teníamos graficada nuestra función f, hacemos como siempre y volvemos a intercambiar las variables. La f en x, seno de x, dominio restringido al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, imagen de menos 1 a 1. Su inversa también con variable independiente x para que sea la del eje horizontal. Arcoseno de x, su dominio de menos 1 a 1, el que era la imagen, su imagen, el que era el dominio, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. La que está graficada en azul es el pedacito del seno, que si continuamos era la onda así, que no nos servía porque no era biyectiva, ¿sí? La que está en azul sería el pedacito que elegimos de la onda del seno. Si graficamos la función identidad, igual a x, la gráfica de la inversa, que es la que está en rojo, tiene que ser simétrica de esta. Esta es la f seno, la roja es la inversa. Fíjense, si esta que está en rojo nosotros la continuáramos, por acá sí, y por acá sí, es como que nos apareciera esa onda del seno acostada, que no nos sirve porque no va a ser función. ¿Sí? Pero esa es la gráfica de la función inversa del seno, restringido el dominio a menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Está? Se llama función arcseno, arco cuyo seno vale x. El arco o el ángulo cuyo seno vale el valor x. ¿Está? ¿Se entiende Sí, esto? sí, Bien. profe, serían como funciones, o sea, una función nueva en este caso porque no estaría cumpliendo lo que dijo usted hoy, que no me sale la palabra de que da, o sea, que da una vuelta entera. No, es una función nueva como hicimos cualquier inversa. ¿Se acuerdan cuando hicimos, por ejemplo, a ver, vamos a volver más para acá, la inversa de la función exponencial e a la x? Teníamos que definir una nueva función, le pusimos nombre y logaritmo. ¿Está? Bueno, acá pasa lo mismo. Tengo una función seno conocida, achiqué dominio imagen para que sea biyectiva. Esto me dice que existe la inversa. Esa inversa no la tengo en la memoria de funciones conocidas. Por eso a esa inversa, que sabemos que existe, le pongo un nombre y un símbolo y la llamo arcoseno, que tiene dominio el que era el conjunto imagen, imagen el que era el conjunto dominio. Gráfica, si hago en el mismo sistema, simétrica respecto a mi función conocida con la función identidad. ¿Está? Sí, gracias, profe. No, de nada. Bueno, lo mismo se puede hacer con el coseno. Acá está explicado cómo hacer con la calculadora. Para la función coseno, ¿sí? Si nosotros hacemos la gráfica de la función coseno, completa con dominio en todos los reales, tampoco va a tener inversa. No, no tiene, si son todos los reales. No. Si son todos los reales, no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Parecido a lo que hicimos recién, con la función seno, achicar el dominio, ¿sí? La función coseno, más o menos así. Va repitiendo la onda. Este es el 1
y el menos 1. Esta no es biyectiva. ¿Sí? Entonces definimos dominio, lo vamos a tener que achicar, ¿sí? Lo que se toma para asegurarme que tenga inversa para la función coseno es este intervalo de 0 a pi. Ahí me aseguro que es biyectiva. Primero tomo como imagen codominio del menos 1 a 1 y me aseguro, porque en este tramo, para los x de 0 a pi, este tramo es estrictamente decreciente, ¿sí? Entonces me quedo con este pedacito nada más. Tomamos como dominio el intervalo 0 pi, como codominio igual al conjunto imagen menos 1, 1, ¿sí? La ley coseno de x. Esta es biyectiva. ¿Sí? Tiene inversa. ¿Sí? La inversa, vamos a llamarla G, tiene dominio en el intervalo que era la imagen, menos 1, 1, codominio, el que era el dominio de 0 a pi. ¿Sí? ¿Está? La ley, ¿cómo se va a llamar? Hago lo mismo, intentar despejar, ¿cómo les parece que se va a llamar la inversa del coseno? Arco coseno. Arco coseno. Arc coseno de y en este caso. Si la quiero graficar en el mismo sistema, ¿sí? Tengo que intercambiar las variables. Otra vez, para que me quede siempre en el eje horizontal la variable independiente y en el eje vertical la y, la variable dependiente. Arco coseno de x, ¿sí? Y entonces marco, por simetría también lo puedo hacer, si lo quiero marcar en el mismo sistema. Marco acá la identidad. ¿Sí? Voy dando vuelta a los puntos. Sé que pasa por el 0, 1, va a pasar por el 1, 0. Por acá. Pi sobre 2, 0. 0 pi sobre 2 va a pasar por acá. Se me fue la diapo donde estaba haciendo la gráfica. Acá. Pensé que estaba para atrás. Acá. Pi sobre 2. Por acá. Ahí se me fue. Pasar por acá. Pi menos 1 va a ir menos 1 pi. Menos 1 que va a estar por acá. A pi por allá. Y entonces esta onda va a quedar algo así. Esa va a ser la gráfica de la función inversa del coseno. También estrictamente decreciente. Hay que restringir dominio para hacerla biyectiva. Y imagen, ¿sí? Al menos 1, 1. ¿Está? Sí, profe. Sí. Así se pueden definir las inversas de seno y coseno. Lo que quería mostrarles, lo que salteamos un poquito, ¿qué pasa con la otra función? Sí, decime. ¿Alguien preguntaba algo? ¿Cómo se genera la gráfica de la función tangente? La función tangente, acuérdense que era ordenada sobre abscisa y también se puede demostrar que es seno sobre coseno. Por eso las dos principales son seno y coseno. En realidad las funciones trigonométricas son 6. Ahora vamos a mencionarlas a todas. Seno, coseno son las principales. También la tangente. La tangente, seno sobre coseno. ¿Cuál les parece que va a ser el dominio de esta función h tangente? ¿Las reales? Cualquier número real. Esto es un cociente. ¿Qué me tengo que fijar siempre que tengo un cociente? Que el denominador no sea cero. Que el Que coseno denominador sea 0. no sea 0. ¿Hay valores de x para los cuales el coseno vale 0? Sí. Sí, o sea que acá voy a tener que hacer los reales menos los x
donde el coseno sea 0. ¿Sí? Fíjense, si volvemos a la gráfica del coseno, que es la que está en verde. Bueno, acá no se ve bien en este diapo donde está. Acá. La función coseno. Fíjense, ¿dónde vale 0? Pi sobre 2. 3 medios de pi. 5 medios de pi. 7 medios de pi. Menos pi sobre 2. Menos 3 medios de pi. Todos son pi sobre 2 por un número impar. ¿Sí? Menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7. ¿Se ve? Estos se llaman los múltiplos impares de pi sobre 2. Eso se escribe de esta manera. 2k más 1, k, cualquier número entero. Si quiero un par es 2k. Impar le sumo o le resto 1. Eso está explicado acá un poquito en la tangente también. Ahí, bueno, quedó ahí medio escrito arriba. Vamos a borrarlo. Dominio, entonces lo que escribíamos recién, los números reales donde el coseno no vale 0. ¿Sí? No pueden ser múltiplos de impares de pi sobre 2. Y entonces, como la tangente, acuérdense que era la ordenada sobre la abscisa, en vez de usar la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Usamos para cada ángulo que yo genero este punto, que tiene abscisa 1. Entonces, directamente el valor de la ordenada va a dar la tangente. Entonces, se compara eso con el sistema cartesiano de ejes x, y, marco los múltiplos impares de pi sobre 2, 3 medios de pi, menos pi sobre 2. En esos va a resultar que mi gráfica va a tener asíntotas verticales, ¿sí? Se va a ir generando toda esta rama que está acá y me van apareciendo asíntotas verticales rectas a las cuales se va a ir acercando esa curva y no la va a tocar. La imagen de la función tangente son todos los reales. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, digamos, ¿qué función tiene en la práctica, digamos? O sea, una función que te... Porque, digamos, esto dice que no es un valor que crece infinitamente y que de repente decae infinitamente y después vuelve a crecer infinitamente. Claro, también fíjate que es periódica esta rama que me aparece acá, que viene de menos infinito, pero asintótica a la recta vertical. Pasa por el 0, 0, sigue aumentando. Este pedacito que está acá es el que puedo calcar y dibujar acá, y dibujar al otro lado, y dibujar para los x negativos, ¿sí? Por eso también es periódica, como dice acá, pero el periodo de esta función es la mitad de los otros dos, es pi. Cualquier intervalo, fíjense que si tomo de 0 a pi que está por acá, este pedacito, tengo esta rama y esta, que son las que se siguen repitiendo. Es una función impar, su gráfica es simétrica respecto al origen, no es inyectiva, no es monótona, no tiene signo definido, tiene partes por arriba y por debajo del eje. La propiedad que aparece acá es que tiene asíntotas verticales en estos x que sacamos del dominio, en todos los múltiplos impares de pi sobre 2. ¿Les parece acotada? Lo mismo que seno y coseno. ¿Tiene un techo o un piso? No. No, ninguno de los dos. La función tangente no está acotada, ni superior ni inferiormente, ¿sí? No es inyectiva. ¿Cómo le podremos definir la inversa? ¿Qué tendremos que hacer para definir la inversa? Acotarla a uno de las repeticiones, no me acuerdo cómo era el nombre. Una de estas ramas, ¿sí? De los periodos En fundamentales. general, el que se toma es este, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 abierto, porque esos elementos no están en el dominio. Y se toma una de todas estas ramas. Para encontrar la inversa, que se va a llamar... ¿Cómo les parece que se va a llamar la inversa? Tangente. Arco tangente. La inversa se va a llamar arco tangente. ¿Sí? ¿Ah? Acá está la demostración, no sé, si lo quieren leer lo miran, está porque el año pasado uno de los chicos los había pedido, cómo se demuestra el periodo de la función tangente. Se calcula la tangente en x más pi, usando identidades trigonométricas, se llega a que da lo mismo que la tangente de x
cualquier X del dominio de la función, ¿sí? Y acá estaba lo mismo que ya repetimos para la inversa de seno y coseno. ¿Más o menos se entendieron estas funciones trigonométricas? Sí. Sí. Bien, les quería mostrar en este ratito que queda, voy a salir del PowerPoint. No sé si alguno estuvo intentando ver algo en el GeoGebra. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, lo pudieron manejar, es simple para manejarlo, ¿pudieron mirar? Sí, es intuitivo, va. Sí, es muy intuitivo. Les quería mostrar una cosita que a lo mejor les puede servir. Déjenme que no me está abriendo, no sé por qué. Tenía abierto antes, se me cerró. Y apenas se abra les muestro algo y ya terminamos. Mañana vamos a arrancar con límites, ¿sí? Bueno, no se abre, no sé. Qué lento que está. Bueno. Trigonométrico. Perdóname, no escuché qué preguntaron. Se me cortó Sí. porque... Sí, con todo esto ya terminamos con trigonometría. Con esto sería trigonométrica. Van a tener actividades en tarea de aula. Les quería mostrar algo. A ver si me abre el GeoGebra más que nada para estas. ¿Por qué no me lo está abriendo? Hoy me lo abrió. Un minutito a ver si me abre. Ahí está abriendo. Espérenme un cachito que ya está. Ya lo está abriendo. Ya les comparto la pantalla y les muestro algo en el GeoGebra y ya estamos. Ahí les comparto y escribimos. ¿Me avisan cuando se vea la pantalla del GeoGebra? Ahí se ve, profe. Bien. Por ejemplo, dos cositas les quería mostrar. Si yo escribo esta función, f de x, vamos a hacer una simple para que vean la idea, a por x cuadrado. Ahí está, ¿sí? ¿Cuál es la variable independiente acá? De esta f de x a por x cuadrado. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo acá dos letras, el a que no sé cuánto vale y la x que no sé cuánto vale. La x por esto que dice acá, f de x, ¿sí? Fíjense que si yo ahora le pido acá que me lo grafique, me aparece esta barrita acá con este punto negro que se llama un deslizador. ¿Por qué? Porque reconoció que este número a no es la variable, lo toma como un parámetro. Acá por defecto lo toma entre menos 5 y 5, lo puedo cambiar eso, pero fíjense qué pasa cuando yo me voy moviendo con este valor de a. ¿Sí? Apenas tomé valores negativos, se dieron las ramas para abajo, o, bueno, cuando vale 0, la función constante 0, o distintas parábolas donde va cambiando la apertura de las ramas, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Eso puedo jugar con los valores, ir viendo, por ejemplo, si yo escribo esta función, g de x, estoy haciendo con la x cuadrado porque es la más simple, pero se puede hacer con cualquiera. X cuadrado más b. Me hace otro deslizador, fíjense la que está en rojo. Si yo voy cambiando el valor de b, moviéndome acá, ¿qué hace con esa parábola? Va bajando. La traslada verticalmente, la sube o la baja, acá me va apareciendo la ley, x cuadrado menos 0,8, ¿sí? Más 0, más, ¿está bien? Entonces puedo ir viendo las traslaciones de las curvas, ¿se ve? Puedo hacer una más completa. Vamos a sacar esta y les muestro solo una cosita de las trigonométricas. Por ejemplo, si yo escribo esta función. Vamos a ponerle C para no repetir. Seno se escribe sin, ¿sí?
¿Ves? Fíjense, la función seno en azul. Puedo graduar, cambiar la graduación del eje X en múltiplos de pi, eso jueguen con las escalas, eso se puede hacer. Fíjense qué pasa, acá la que está graficada es con C igual a 1, seno de X. ¿Qué pasa si ahora vale 2? ¿Qué pasó con la gráfica? Se agranda. Se estira. ¿Qué cambió? La amplitud. La La imagen. amplitud, ¿sí? Cambió la imagen y entonces cambió la amplitud. Fíjense que se va estirando en el eje Y. Si le multiplico por un número negativo, más chiquito que 1, se va achatando, va a valer la función constante 0, y si es negativo, se da vuelta, igual se sigue aumentando la amplitud. ¿Se ve? Sí. Con esto se puede ir jugando con las distintas gráficas, tanto la seno, coseno, las cuadráticas, las que quieran. ¿Está? Para ir viendo cómo estos distintos coeficientes pueden ir afectando a las gráficas. Subir, bajar, deformar. ¿Está? Se pueden modificar. Acá va de menos 5 a 5, pero eso se puede ir modificando. En ese del seno, Prueben y traten de ir jugando con todas esas posibilidades. en ese del seno, con esos cambios que estuviste haciendo, Sí. ¿se podría concluir que el factor por el que se multiplica la función seno pasaría a ser el radio? No, no es el radio, ojo, no. Ahí ya cuando grafiqué el seno ya me independicé del radio. Ok. El radio es cualquiera. Una vez que yo elegí y calculé el seno, ya me olvidé del radio. Eso es la amplitud, eso que multipliqué, me Bien. estira o me achata la gráfica y es lo que se llama la amplitud de la curva. Ok. Se llama amplitud porque tiene que ver, recuerden que estas curvas me sirven para graficar o representar sonidos. Cuando se habla de las radios de amplitud o de frecuencia modulada, se está hablando de eso. A esa amplitud. Para nosotros es la amplitud, lo que se estira respecto del eje. Sí, es verdad, hay GeoGebras que ya están armados, que van generando a medida que vamos recorriendo la circunferencia, ¿sí? Generando distintos ángulos, como voy generando seno y coseno. Es verdad lo que dice Manuel. Hay ya aplicaciones ya generadas, hechas con GeoGebra o con otras aplicaciones donde se pueden ir viendo eso que tratamos de hacer a mano, ir generando los valores de las funciones trigonométricas al ir moviéndome con los valores del ángulo. Si las encuentran y las miran, estaría buenísimo. Bueno, con esto cerramos. Dudas si quedan, las pueden consultar en el foro. Lo que me olvidé decirles hoy, que no sabemos todavía qué pasa con el lunes 21, ¿sí? Si va a ser feriado o no. En principio, si es feriado, esa clase la recuperamos al lunes siguiente haciendo como hoy, dando en nuestro horario de las 13:30 y en este horario, ¿sí? Ahí recuperamos la clase si llega a ser feriado el lunes 21. Mañana ya se arrancaría con límite, profe. Mañana límite, sí. Mañana vamos a dar límite. Chao. Chao, nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, hasta mañana. Chao, profe, gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Chao, profe. Nos vemos. Hasta mañana.